El Señor Jesús les bendiga a todos inmensamente. Me alegra mucho estar con ustedes nuevamente por medio de este canal. Y el día de hoy quiero hablarles de un tema que me causó bastante curiosidad, y es sobre la transfusión de sangre. Bueno, no sabía que habían creencias religiosas que limitaran esta parte y estuvieran en contra de la transfusión de sangre. A raíz de ello quise investigar más sobre el tema. Esas creencias se apoyan sobre el texto de Hechos capítulo 15 versículo 29, que dice así: que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien haréis. Pasadlo bien. Lo que más me llama la atención de este pasaje es la palabra absténganse. Pero ahora, ¿qué es la sangre? La sangre, cuando se habla de ella, se refiere a la vida o al líquido preciado del ser vivo, y de ella hay una historia extensa a través de todas las generaciones. Bueno, en el video anterior está la historia para que la vean. Me dediqué a profundizarme más sobre este tema a través de toda la historia bíblica sobre la abstención de la sangre. Iniciamos entonces con el primer versículo de la Biblia que aparece de la abstención de sangre, y es Génesis 9, 3 al 4, que dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esto lo dijo el Señor cuando salió Noé con su familia después del diluvio. También encontramos hablando sobre el tema o prohibiendo su pueblo en Levítico 7, 26, 17, 10 al 14, Levíticos 19, 26, donde dice: no comeréis cosa alguna con sangre, Deuteronomios 12, 16, solamente de sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis con agua. Y vuelve a repetir en el versículo 23: solamente que mantengáis firmes en no comer sangre, porque la sangre es la vida. Dios reprendía mucho esta acción. También habla, bueno, con respecto a las leyes de los esclavos en Deuteronomios 15, 22, 23, donde dice que solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramaréis como agua. Esa es una prohibición que Dios hacía bastante a su pueblo. En Primera de Samuel 14, 32 al 34 nos vemos algo demasiado desagrado que hizo el pueblo de Israel. A raíz del hambre y el cansancio que ellos tenían, comieron de ello, pero el rey les prohibió. Pero vamos a centrarnos en el versículo que leímos al principio, exactamente en el capítulo 15, sobre la abstención de la sangre, que habla en el versículo 29. Y eso sucedió en el concilio de la iglesia a raíz de una situación que se presentó con los gentiles, nuevos hermanos en la iglesia, de la circuncisión. Los israelitas o los hermanos judíos querían que los nuevos hermanos gentiles también tuvieran esa práctica, pero el Señor, por medio de los apóstoles, por medio de los hermanos, les reveló de que realmente debían de tener más en cuenta algunas cosas que no debían de practicar como lo practicaban ellos en el mundo. Por ejemplo, en el versículo 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. No debían hacerlo, ya que estaba mal ante Dios. Por eso en el versículo 28 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. En el versículo 29: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado
y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Y bueno, esto no lo dice porque sea parte de la ley, pero en estos textos hablaremos solamente de la sangre. Algunos argumentan que no se debe hacer transfusión de sangre por el hecho de decir absténgase. Yéndonos a la parte lógica, se puede uno abstener de uno recibir algo, ya sea por vía oral o por vía intravenosa, como sea, como lo quieran entender. O abstenerse también se puede referir de uno pasar por cierto lugar. Ahora, los apóstoles y los ancianos llenos del Espíritu Santo, bueno, porque el Señor les reveló que no hicieran tal tradición, por lo que dice en Éxodo 34:15, por tanto no harán alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijos para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Entonces, en el pasaje del capítulo 15 de Hechos, la palabra abstenerse no se refiere a una abstención de sangre por vía intravenosa, ya que la transfusión de sangre solo vino a aparecer en el siglo XVII. La abstención en ese tiempo de sangre no se refería de esta manera, solamente era por vía oral, ya que no existía la ciencia en ese momento para hacer tal cosa. Por tal razón es obvio que la Biblia no habla de una transfusión de sangre, solamente la gente, bueno, por sus creencias tratan de sacar de manera lógica estos temas, pero realmente bíblicamente no encontramos que la Biblia hable sobre esta prohibición. Solamente la Biblia habla de no comas sangre. Hechos 15:29, donde recalca realmente la iglesia. Nosotros incluso ahora la iglesia, nosotros no hacemos tal práctica, nosotros no comemos sangre, porque fue una prohibición que hicieron los primeros hermanos y aún nosotros conservamos esa tradición dentro de la iglesia. Me puse a estudiar más sobre el tema de esta creencia de la abstención de sangre según la creencia que ellos tienen, en que se basan, y no encontré ninguna base sólida en la que puedan basarse fuertemente de esta manera sobre la prohibición. Sin embargo, aquí les dejaré también el link para que ustedes vean las páginas donde ellos hablan sobre el tema. Luego empecé a leer y bueno, a hablar con otras personas que también eran de la creencia, y de su manera lógica ellos me decían que es igual comer a transfusión, por la razón de que el suero que se aplica en las venas es un suministro de alimento en caso de que la persona no pueda consumirlo. Entonces, por esa razón lo hacen de una manera lógica, por decirlo así, de que es igual a comer que ser transfusión. En su libro Razonamiento a partir de las Escrituras, en las páginas 345 al 350 nos habla de algo similar que me llama bastante la atención, pero no es un razonamiento lógico, sino un razonamiento ilógico, ya que dice de esta manera: ¿es en realidad lo mismo que comer sangre a una transfusión? Y en su respuesta lógica, según ellos, dice: a modo de comparación, imagínese que un médico le dice a cierto hombre que tiene que abstenerse de alcohol. ¿Haría dicho hombre obedeciendo al médico si dejara de tomar bebidas alcohólicas, pero hiciera que le inyectaran el alcohol directamente a las venas? Bueno, esta parte me parece demasiado ilógico, ya que si el hecho de consumir el alcohol es perjudicial, imagínense nomás haciéndolo por vía intravenosa, aplicándosela. Demasiado ilógico. No entiendo cuál es la razón y por qué hacen tanta prohibición de esta práctica, sabiendo que lo que va a hacer es un beneficio para muchas personas. No va a perjudicar a nadie, y la Biblia como tal no prohíbe que una persona reciba la sangre que es necesaria para poderse sostener con vida, teniendo
en cuenta de que el único que da vida es Dios, pero el líquido como tal para que nuestro cuerpo pueda funcionar es la sangre. Bueno, eso ya queda a conciencia del que quiera hacerlo o no quiera hacerlo. Si alguien lo quiere hacerlo, la Biblia no se lo prohíbe, pero el que no quiere hacerlo, no hay problema. Eso ya va en la parte de la conciencia. Y bueno, con esta parte o con esta pregunta termino, ya que me repiten muchas veces que es igual a comer que transfusión de sangre. Pero mi pregunta ¿es igual correr que caminar? Espero verlos en un próximo video. Que el Señor Jesús les bendiga a todos ustedes.